Listo, ya estamos en vivo, adelante. Ok. Muy bien, pues muy buenos días a todas y todos los estudiantes de posgrado de la Facultad de Educación y también muy buenos días a las autoridades que nos acompañan el día de hoy a este seminario de investigación que organiza la Facultad de Educación y también damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live. Bueno, el día de hoy tenemos una persona que nos acompaña, que es el doctor Rodolfo Jiménez León. Él va a ser encargado de impartirnos la conferencia denominada Modelo de Progresión en Competencias Docentes, Currículo, Evaluación y Didáctica Internacional. Como parte de esta actividad, me voy a permitir tomarme un momento para presentar al doctor Rodolfo Jiménez León. Posteriormente, le voy a dar la palabra a la doctora Edith Cisneros, quien va a dar la bienvenida también a esta actividad previo a poder iniciar. Como parte de la semblanza del doctor Rodolfo Jiménez León, él es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Administrativas e integrante de la Comisión de Emprendimiento. Su línea de investigación se enfoca a la mercadotecnia educativa en las economías creativas. Participa como integrante del colectivo Quibernus AC, perteneciente al grupo Salinas Pliego. Cuenta con estudios de doctorado en Administración Educativa por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y ha participado en eventos nacionales e internacionales en investigación cualitativa. De igual forma, es autor de varios libros. Dentro de ellos figuran algunos como La ciencia sin estereotipos de género, Metodologías para la investigación visual y Narrativas de elección por carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y de igual forma cuenta con estancia doctoral en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde fue supervisado por la doctora Edith Juliana Cisneros Chacón. Pues bueno, una vez presentado al doctor Rodolfo, que es el colega que nos acompaña el día de hoy, le voy a ceder la palabra a la doctora Edith Cisneros Cogernur para que pueda dar la bienvenida al evento e iniciar con la presentación del doctor Rodolfo. Pues muy buenos días, les envío un cordial saludo y espero que este viernes de seminario de investigación sea de mucho interés para ustedes. Este tipo de seminarios se fueron diseñados con la intención de compartir resultados de investigación, tanto de profesores de la Facultad de Educación, investigadores con proyectos este, activos como también de los profesores postdoctorantes que se encuentran realizando sus estancias. Y también tenemos profesores que están actualmente realizando sus estudios doctorales, que también han presentado sus avances de sus proyectos de investigación. Este seminario comienza en enero, se lleva una vez al mes, y la idea es que los estudiantes tengan la oportunidad en el caso de los de investigación sobre todo, de tener la oportunidad de revisar estudios reales y de ver cómo otros investigadores están abordando problemáticas importantes en la educación. En este caso, es un honor tener al doctor Rodolfo Jiménez León, quien logra esta combinación entre investigación, entre arte y ciencia, que es un tema muy importante en la actualidad y que también, como dijo el doctor Domínguez, se encuentra realizando su postdoctorado en nuestra educación. Bueno, sin más, le cedo la palabra al moderador para que ya pueda comenzar la presentación. Muchas gracias y por Gracias, acompañarnos. Gracias, Gracias. doctora, muy amable. Nada más una pequeña precisión antes de que comience el doctor Rodolfo. Es una precisión para los estudiantes que nos acompañan hoy a través de nuestras redes sociales y también para los estudiantes de posgrado de nuestra institución. Les recordamos que la actividad del doctor Rodolfo está programada
de 11 a 1 de la tarde. Por lo tanto, el doctor Rodolfo dispone desde las 11 hasta las 12:30 para poder hacer su presentación y tendremos los últimos 30 minutos para poder hacer las preguntas que ustedes consideren al doctor Rodolfo de la presentación que nos va a hacer el día de hoy. Y de igual forma les comentamos que a través del chat pueden dejarnos las preguntas que ustedes consideren que son relevantes hacia el doctor y nosotros cuando estemos en el periodo determinado daremos lectura a esas preguntas al doctor Rodolfo. Bueno, pues sin más, le cedemos la palabra al doctor Rodolfo para que pueda iniciar con su presentación. Gracias, doctor. Muy amable, pues muchísimas gracias por la oportunidad en esta mañana de poder compartir con ustedes este proceso de desarrollo, de investigación, creación, a través del tiempo que hemos estado generando los estudios del postdoctorado en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Quiero agradecer a cada una de los invitados que nos acompañan en esta reunión, a la Universidad de Colombia, de la Facultad de Educación, a través de la doctora Carolina Cárdenas Roa, que se encuentra con nosotros. De igual forma, seguramente más a rato estarán incorporándose Tim de la Universidad de Alemania y de la Universidad de Granada en España. Es un gusto poder compartirles el título de la ponencia, que es el modelo de progresión en competencias docentes. Vamos a hablar del currículum, de la evaluación y de la didáctica internacional. Este proyecto ha sido supervisado por la doctora Edith Cisneros Chacón desde la Facultad de Educación y bueno, el día de hoy vamos a compartir la estructura completa de nuestra ponencia y en primeras instancias vamos a identificar la problemática que abordamos para esta presentación. Vamos a identificar la justificación, los objetivos generales, los específicos y entraremos a los tópicos que abordarán estudios de caso a través de un sistema de teoría fundamentada y a través de la investigación-acción basada en el caso de la asignatura de gestión ágil con métodos cualitativos. Y de ahí tendremos el modelo teórico, la presentación del modelo teórico y generaremos o identificaremos las necesidades de fortalecer a la identidad docente y la relevancia que tiene en un contexto global, nacional y estaremos emitiendo algunas discusiones, concluiremos la temática y abriremos el espacio para las preguntas y respuestas. Inicio con una de las frases célebres de la educación crítica a través de Paulo Freire sobre cuando nosotros pensamos en la práctica educativa, pues podemos reconocer la responsabilidad que conlleva la práctica docente y también tener en cuenta que como docentes necesitamos o requerimos de un trato con dignidad y decencia desde quienes toman las decisiones en las organizaciones y que con ello se respete el perfil para que haya una confluencia favorable en los entornos de aprendizaje. La siguiente conlleva a identificar la problemática y es que desde esta perspectiva de Paulo Freire tendríamos que identificar que el perfil profesional del docente es un perfil desvalorizado. Hay una desvalorización de acuerdo a la práctica, pero también hay elementos actitudinales que pueden obstaculizar el desarrollo de la innovación educativa en los contextos. Es por ello
que es necesario que el docente comprenda las convicciones éticas y filosóficas que guían o que permiten fortalecer a la motivación y identificar por qué pueden presentarse falta de habilidades receptivas y proactivas para el desarrollo de los entornos educativos. Es por eso que una de las problemáticas que hemos identificado a nivel nacional e internacional es que el bajo rendimiento y la desvalorización de la práctica docente pues ha afectado hoy en día a lo que llamamos la excelencia académica. Y esto genera una incertidumbre en el entorno debido a la escasa inversión que pueden presentar las instituciones de educación superior en la capacitación docente y en el desconocimiento de una visión global sobre la educación en los contextos culturales y en la identificación de las grandes temáticas en torno a la educación, así como compartir materiales didácticos que permitan establecer nuevas estrategias de enseñanza y acceder a repositorios digitales para socializar las experiencias docentes. Además, esta problemática se engloba desde lo que puede desarrollar una salud mental, que puede ser afectada la salud mental del docente por las dinámicas organizacionales, por el estrés laboral que puede generarse, y esto desarrolla cansancio y desmotivación. Es por ello que a nivel nacional, con la nueva ley de educación superior y la instauración del nuevo modelo de la escuela mexicana, se busca o se genera mayor exigencia por parte de la tarea docente en la parte educativa. Aquí el esquema de la problemática está basado primero en identificar las restricciones y convicciones éticas y filosóficas. Y aquí sería bueno y importante comentar sobre la diferencia que existe entre ética y moralidad o la parte moral. Y es que tendríamos que identificar que el ámbito moral está situado en el aspecto cultural, en el aspecto familiar, en el aspecto organizacional, y que la ética forma parte de los principios que se ponderan frente al ámbito moral, o en la ética asigna reglas. Es por ello que dentro de la ética aristotélica, que sería el eje mayor en cuanto a su extensión teórica, o sea, es quien engloba aspectos importantes como la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Pero la ética aristotélica no es la única que el rol docente debe comprender o entender en su entorno, sino que también está la ética escolástica, la ética kantiana o la ética hegeliana, que configuran toda una estructura de reglas que el ser humano incorpora para generar un rendimiento adecuado, para tener una actitud proactiva y para desarrollar aspectos que no generen desmotivación en el entorno. Pero este aspecto es muy importante porque habla de que la restricción de las convicciones éticas y filosóficas no muchos docentes comprenden o entienden en su totalidad. Es por ello que esa restricción puede detonar en falta de habilidades receptivas o proactivas hacia la transformación. Y ahí tenemos que tener en cuenta que son aspectos basados en el individualismo. ¿Por qué? Porque describen cuáles son desde el individualismo los talentos o, en este caso, los intereses particulares, o también las estrategias de desarrollo
en el ámbito cognitivo. Y es así como una de las problemáticas ante esta falta de habilidades receptivas y proactivas que pueden presentarse debido a lo cotidiano o a esta parte de la estancia dentro del ámbito educativo, el cansancio por la actividad que los docentes realizan, aunado a las estructuras organizacionales o al lado de la relación del entorno, relación vida laboral y familiar, o a la falta de comunicación que pueden ejercerse dentro del entorno educativo. También es cierto que la desvalorización de la práctica educativa puede presentarse por la falta de apoyo, por la falta de validez en los docentes, el alto exceso de procesos burocráticos, a lo mejor la falta de interés. También tener en cuenta que las universidades ya no son las únicas áreas de desarrollo del conocimiento y el estrés laboral que puede generar o que pueden vivir los docentes. Aunado a esto, pues bueno, también es importante comentar que existen estudios e investigaciones que abordan la desvalorización del rol docente, y Steve menciona que existen dos grandes niveles. El primer nivel o el primer orden está enfocado en las relaciones que puede generar el docente y el alumno. Si el alumno incide dentro del espacio educativo, dentro del aula, con problemáticas, esa relación mediadora puede detonar conflictos para el docente. Por lo tanto, también el entorno de las violencias que se ejercen dentro de las universidades debido a las estructuras autónomas, esto también genera un conflicto dentro del docente. Estamos hablando aquí de los docentes que están inmersos dentro de la educación superior. Y es también importante que las cargas académicas o las cargas de actividades pueden generar también aspectos de desvalorizar a la práctica, ¿verdad? Y en un segundo orden o en un segundo contexto están los aspectos del ámbito del contexto global o del contexto internacional. O sea, cómo la docencia se ejerce desde una perspectiva cultural, desde el ámbito de los valores que inciden en el ámbito social y también desde el imaginario de la vocación de la docencia. Todo esto es cuestionable y todo esto genera un perfil que puede generar malestar docente. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos sobre la desvalorización del docente, el malestar que puede presentar? Y es que hay una escasa atención a las condiciones organizativas para desarrollar programas educativos y generar evaluación responsiva desde establecer en este caso procesos de mejora y de transformación sistémica dentro de la educación. Es por ello que es también importante identificar que dentro de las profesiones, la disminución del prestigio social que representa la profesión docente en algunos países, pues bueno, eso ha generado la dificultad de la contratación de personas talentosas dentro del campo laboral y aunado, pues bueno, a el aspecto de que las tomas de decisiones deben estar enfocadas desde la evidencia científica y el monitoreo de estos resultados. Entonces, hay indicadores de las percepciones públicas basadas en informes internacionales como lo es la OCDE, la UNESCO, en donde podemos identificar percepciones negativas, también percepciones positivas, porque bueno, no todo es aspecto negativo, sino también hay una esperanza, una luz que nos enfoca a cómo mejorar la práctica educativa.
y a combatir sobre la desvalorización de la práctica en la sociedad. Por eso es muy importante incorporar a la comunidad para fortalecer la práctica docente. Y de ahí surge la necesidad o el área de la administración educativa para poder gestionar esas habilidades que sean proactivas, que permitan la transformación, identificar estos aspectos filosóficos y éticos, profundizar en proyectos que permitan favorecer el entorno docente y pues aunar en la escasez de recursos y financieros para el desarrollo de materiales docentes, que eso es quizás uno de los elementos muy importantes que permiten socializar el conocimiento para generar la movilidad de saberes y así evitar el abandono docente. Las políticas educativas aseguran el entorno de la docencia y generar comunidades educativas de apoyo. De acuerdo a la OCDE, las percepciones negativas en algunos países se ha visto que el 54% de los profesores de ese país están demasiado en su actividad de transmitir conocimientos, lo que no significa que sea relevante para el contexto actual, sino que nos da una perspectiva de que los estudiantes requieren conceptualizar y comprender desde los intereses propios. Por ejemplo, en Inglaterra menciona que el 18% de quienes egresan de las preparatorias y que quieren incidir a elegir una carrera profesional, pues no escogen a la docencia por ser una área a lo mejor multidisciplinar y que es un trabajo muy estresante. Y otras investigaciones en el Reino Unido han señalado que la docencia se toma como una de las carreras que son menos pagadas, que tienen bajos salarios y que existe un trabajo de mucho papeleo y que eso declina a la elección de carrera. Sin embargo, hay percepciones positivas y que estas han venido desarrollándose a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en Australia es considerada la docencia como una de las 15 profesiones que tienen mayor aspectos éticos y honestos en el ámbito de laboral. Y esto pues obviamente se debe a la comprensión completa del aspecto de la moral y de la ética. En Canadá, por ejemplo, el 90% de los ciudadanos expresó que existe una confianza completa hacia los docentes y esto pues eleva el estatus del papel del docente frente a otras profesiones, frente a los jueces, frente a policías, frente a banqueros, sacerdotes o servidores civiles. En Japón, la docencia para el año 2009 se ubicaba en el ranking número 17 de 56 profesiones de acuerdo al estatus social. Y en Suiza, el 73% de las personas adultas mencionan que se goza de un respeto considerable, amplio, referente a la posición del ser docente. Y en Inglaterra, pues el 94% de los adultos están de acuerdo de que quienes inciden en esta profesión, llámese docencia en diferentes niveles educativos, requieren de muchas habilidades. O sea, requieren de un trabajo de relación sobre la vida laboral y la vida familiar y a la vez se coloca como una de las posiciones más importantes en el top de 11 profesiones a nivel internacional. Bueno, es por eso que surge la administración educativa basada en sus diferentes niveles
vemos que desde el aspecto del gobierno federal o en los diferentes niveles es importante el respaldo y la implicación que genera al impulsar la autonomía de los centros educativos a la creación de redes entre los centros educativos y la importancia de generar alianzas con la comunidad, en este caso la comunidad educativa, que integran padres de familia, otros profesionales, y que se integran como agentes sociales que ayudan a profundizar y ensanchar proyectos. Otro elemento importante para la administración educativa son las políticas educativas que tienen que ponderar en el perfil docente para luchar, para luchar por el abandono docente, ¿no? Que personas ingresen a estudiar la docencia, pero que continúen y generen una continuidad de la profesión. Y esto, pues bueno, las políticas educativas deben incidir en el aspecto de generar un proyecto social y político en la escuela a través de la educación pública desde una visión democrática, inclusiva, justa y equitativa. Otro elemento importante son las organizaciones educativas, o sea, las instituciones. Esta, pues obviamente, es necesario conocer el entorno global en el ámbito internacional, porque ahí en esos espacios se definen las problemáticas, se comparten las metodologías, pero también se hacen recomendaciones a través de asociaciones, redes de docentes, y estas recomendaciones permiten generar aspectos que ayuden al entorno educativo. Y algo muy importante es la óptica investigativa. Esta óptica que ante la escasez de trabajo sobre las cuestiones ontológicas y epistemológicas que pueden presentarse en el aspecto de la educación, es necesario que los docentes incidan en sus propias prácticas y permitan fortalecer a la formación profesional desde la investigación. Esto genera un liderazgo que permite, en este caso, desarrollar políticas o generar programas que ayuden a la formación del profesorado y que sean incorporadas en todas las instituciones educativas. Con la nueva Ley General de Educación Superior, la administración educativa pues tiene relevancia en los administradores en las capacidades de gestionar recursos, gestionar materiales y gestionar aspectos financieros que permitan a la transformación de las instituciones. Esto implica tomar decisiones muy bien informadas, basadas en los datos, y que nos permitan identificar las áreas de mejora y generar un trabajo eficiente. Es por eso que el desafío de los administradores educativos está en el desarrollo e implementación de políticas, la generación de capacitación y actualización continua, en este caso desde una visión de la formación del profesorado, y gestionar la inclusión, la equidad y la transparencia en todos los procesos. Esto desde espacios o desde entornos flexibles que estén, que generen pues resiliencia o que generen aspectos que permitan adaptarse, la adaptabilidad a los cambios constantes. Y bueno, el rol de la administración desde la excelencia es que se aseguren las políticas de evaluación y hay excelencia de manera efectiva en las instituciones de educación superior. Esto se menciona a través del marco general del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Esto va a estar enfocado en las reformas que se dieron en México, en donde ahora las instituciones son evaluadas no por otros organismos, sino más bien por las personas. Y esto va a ser trascendental porque en las personas
va a incidir, en este caso, el sustento del rol docente o, en este caso, generar una función de evaluación para los docentes. Y bueno, en base a lo que hemos comentado referente a la problemática y el entorno en el que se encuentra, tenemos una pregunta basada en qué tipo de factores y dinámicas se desarrollan en una práctica pedagógica crítica para erradicar el fracaso o el abandono temprano de docentes y fortalecer motivación. Entonces, esta pregunta es la que configura o estructura nuestra investigación. Nuestro objetivo general, pues, va a ser analizar el modelo de progresión en competencias docentes desde la vista del currículum, la evaluación y la didáctica internacional. Esto aborda una integración de teorías basadas en la gobernanza, en la responsabilidad social universitaria y las estrategias educativas contemporáneas. Además, desde el caso de la asignatura, vamos a identificar cuáles son las tecnologías educativas que favorecen el entorno educativo, los procesos colaborativos, desde una visión de las universidades iberoamericanas y europeas que están generando o que están investigando la educación en sus diferentes niveles. Y esto pues genera retos importantes desde el aspecto de la internacionalización y los procesos de globalización, la diversidad cultural y las políticas públicas que se incorporan dentro del sureste mexicano con la función de transformar a la sociedad, transformar la educación y enmarcar la misión del proyecto, en este caso del postdoctorado. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues vamos a identificar el rumbo de la educación dentro de los retos globales. Vamos a ver desde esa diversidad cultural cómo inciden dentro de las políticas públicas. Tenemos que tomar en cuenta la perspectiva internacional desde las universidades iberoamericanas y europeas para la transformación social y educativa. También definir un modelo de progresión de competencias docentes a través del estudio de caso y integrar una perspectiva internacional para el desarrollo de prácticas pedagógicas críticas, uso de tecnologías educativas y procesos colaborativos que están basados desde la teoría fundamentada y los modelos teóricos en investigación-creación. Entonces, entramos ahora en nuestro primer rubro que tiene que ver con, en base a la época que vivimos, una época de incertidumbre a nivel internacional, de conflictos, existe una memoria y una esperanza para el futuro. Y aquí tendría relevancia identificar cómo desde una perspectiva internacional podemos identificar algunos referentes de temáticas, contextos situacionales, prácticas y metodologías que pueden incidir y mejorar la perspectiva del rol docente y de la práctica educativa. Es por ello que ante todo el entorno de crisis económicas, pandemias globales, la guerra, es importante preguntarnos como investigadores y profesionales cómo conceptualizamos nuestro rol docente y además cómo ante la realidad nacional, la realidad de América Latina, cómo la migración masiva impacta en la forma en que pensamos de nosotros mismos, en nuestras fronteras y en nuestra identidad en sentido como investigador educativo de manera específica, además de interpelar desde un aspecto colectivo e individualmente. Y aquí, pues bueno, compartimos desde la perspectiva del European Educational Research Association, que es la Asociación Europea de Investigadores de Educación, y a través del ESER, que es el Emerging Education Research,
que es cuáles fueron las temáticas que se abordaron en este Congreso Internacional que se llevó a cabo en agosto de 2024 en Chipre, en donde las temáticas que abordaron los investigadores educativos a nivel internacional tienen que ver con todas estas áreas temáticas. Nosotros vamos a abordar tres, que son las intervenciones educativas, las experiencias de investigaciones narrativas situadas en la educación superior y posgrado. Pero vemos que en este caso el diagrama de conglomerados está enfocado en tres áreas de importancia que tiene que ver con el aspecto filosófico de la educación, que tiene que ver con los aspectos de la educación superior y posgrado y las investigaciones en intervenciones, o sea que los docentes a nivel internacional están generando investigación sobre las intervenciones educativas basadas en preceptos filosóficos y que tienen injerencia en el ámbito narrativo. Aquí cabe señalar que para este evento se seleccionan a 10 investigaciones de los investigadores emergentes. Esas 10 investigaciones de investigadores emergentes se les otorga un reconocimiento por su labor y es la que analizamos en este caso para identificar el contexto global de la educación. En esa revisión se ponen a disposición los proyectos que fueron seleccionados y se socializan ante la comunidad internacional. Uno de los aspectos importantes es la educación superior, que conlleva en este caso el progreso social de las naciones y de igual forma se centran que la educación superior es un proceso complejo y multifacético. Aquí se requiere, el docente requiere tener una comprensión integral de las tendencias de globalización y de internacionalización. Esto en base a las circunstancias geopolíticas de los diferentes países y las condiciones nacionales y organizacionales de las instituciones de educación superior. Aquí, pues, se abordan aspectos individuales y contextos culturales. Y aquí, desde la Universidad de Hamburgo, en Reino Unido, Sherzod menciona la importancia de la cuantificación en las investigaciones docentes, la performatividad que pueden generarse y el trabajo académico como elementos que son pocos estudiados en su país. Otro elemento muy importante son los modos de reflexibilidad, o sea, la forma en cómo los docentes reflexionan y determinan las tareas que son importantes para favorecer a la identidad docente y a las agencias profesionales. Es por ello que esos modos de reflexibilidad van a estar vinculados hacia las prácticas docentes y hacia el uso de pedagogías críticas. Todo esto en un entorno de generar coaliciones educativas a través de diferentes instituciones de educación superior. Los procesos en los que se generan los proyectos en Europa están enfocados, por ejemplo, en el ámbito de Erasmus, está enfocado en la interconexión o la generación de redes de 3 universidades europeas que favorezcan a las líneas de investigación en el ámbito de la docencia. Y ahí esas coaliciones van a fortalecer a través de agencias, a través de esas coaliciones van a generar patrones de colaboración
a través de las coaliciones educativas en estas diferentes universidades o organizaciones internacionales para fortalecer el derecho a la educación como eje principal y tener en cuenta que la inclusión y la equidad son relevantes en el entorno internacional. Además, es importante tener en cuenta que la investigación educativa es un área de fomento de esperanza y resiliencia debido a los desafíos que se presentan en el ámbito global y emplear marcos teóricos y metodológicos sólidos, pues permitirá o tendrá una acción directa para generar estrategias efectivas y fomentar sistemas educativos inclusivos y equitativos. En la siguiente vamos a ver que el entorno internacional está guiado por la investigación educativa y los referentes metodológicos y teóricos en el ámbito cualitativo, pues están representados por autores que universalmente o internacionalmente son conocidos, como Creswell, Densing, State, Jean, entre otros. Y aquí la investigación educativa, de acuerdo a los proyectos que se presentaron en el ESSER, tienen que ver con el método cualitativo, como desde la observación participante se genera un análisis iterativo de las actividades, funge la importancia de la narración o de la indagación narrativa a través de entrevistas, grupos focales y incidir en las experiencias creativas para poder tener entornos de comprensión adecuados. Además, vemos el uso de marcos holísticos y una conceptualización filosófica educativa. Esto desde un entorno de análisis de redes complejas y análisis de casos múltiples. Y esta investigación educativa nos lleva a comprender la internacionalización basada en los sistemas educativos a través de las instituciones de educación superior, con prácticas anticipatorias y con enfoques estratégicos basados en estrategias de defensa, actividades de colaboración, fomento en la educación científica, importancia que tiene la comunicación científica a través de la publicación de informes, informes de políticas, informes de actividades docentes, actas de reuniones y además el fortalecimiento de la identidad docente. Esto es muy importante porque aquí el trabajo con docentes es uno de los elementos que permite fortalecer la vocación y la forma en que se reconocen y pueden ser reconocidos los profesionales de la educación. Y es así como las pedagogías críticas, a través de las tipologías de enseñanza, nos permiten identificar a través del diálogo y de la acción-reflexión un aprendizaje transformacional para el individuo. Tener en cuenta que la pedagogía crítica pues, se basa desde la postura de Pablo Freire y de Peter McClelland. Y esto pues al abordar las identidades docentes, las identidades, aquí podemos ver la identidad docente, pues va a tener instauración en la educación crítica. Y aquí surge un elemento muy importante. ¿Cuáles son esas estrategias didácticas internacionales que la comunidad de docentes emergentes incorpora para, en este caso, mejorar la enseñanza y el aprendizaje? Y aquí un elemento muy importante es que la tutoría dentro del ámbito de la retención de docentes y el desarrollo profesional se vuelve un elemento importante para las instituciones educativas. Y esto genera posturas políticas
frente a las temáticas. Por ejemplo, la mayoría de las universidades internacionales en Europa ponderan el aspecto del género, pero también un enfoque desde el campus verde al que buscan el desarrollo de centrar actividades de enseñanza más allá del aula. Y esto tiene que ver con la estructura de campus sustentables que dentro del territorio, del entorno educativo, la enseñanza pueda salir del aula y pueda generar una relación con el entorno, en este caso con el contexto, y la búsqueda de la justicia social como elemento prioritario en estas prácticas narrativas. Y bueno, tenemos luego otro de los elementos importantes en los programas de intervención educativa, donde participamos en este evento, pues fue abordar primero el referente que están teniendo las corporaciones tecnológicas, o sea, las marcas que están desarrollando tecnología a nivel internacional, están tomando un estatus prioritario para la educación, puesto que desde el ámbito de las marcas tecnológicas, este rol privilegiado que tiene el aspecto tecnológico, ha hecho pues que las empresas generen tecnosolucionismos en el ámbito educativo basado en la tecnología educativa y en la aplicación de prácticas educativas contemporáneas. Por ejemplo, ¿cuál sería una práctica educativa contemporánea? Sería el uso de MOOCs, el uso de capacitación digital, que se vuelve un referente de acuerdo a todo el contexto y que genera una tecnosolución para la formación docente. Entonces, vemos cómo organizaciones están incorporando dentro de sus currículum, dentro de sus proyectos educativos, la capacitación digital a través de plataformas o de corporaciones tecnológicas. Y esto está haciendo que pierda valor el rol docente, porque gana prestigio la plataforma y el rol docente, pues bueno, interno puede verse desplazado. Creo que sería importante, esta es una de las preocupaciones que se tiene a nivel internacional, que deben de ser incluidos o que esas corporaciones tecnológicas deben incluir a los docentes y contextualizar, en este caso, las temáticas en base hacia dónde van esos programas. También tenemos en cuenta que la investigación educativa forma parte de una gobernanza anticipatoria para todos los postdoctorantes, debido a que con la investigación educativa se generan redes de apoyo, se genera observación participante desde diferentes posturas y participación en el entorno educativo y se incide en la internacionalización a través de actividades de colaboración, a través de la formación de la educación científica y la comunicación pública de la ciencia. Esta comunicación pública de la ciencia tiene desde el ámbito de la internacionalización a publicar las actas de reunión, las reuniones, el desarrollo de informes o la incorporación de las estrategias didácticas. Y bueno, esto va a fortalecer desde una perspectiva internacional la identidad docente y la educación crítica a través de las estrategias didácticas. Y bueno, los organismos internacionales van a tener un papel importantísimo para que la internacionalización se lleve a cabo a través de el apoyo de becas, apoyos para incidir en las agendas globales, generar alfabetización científica, incorporar o apoyar a los objetivos del desarrollo sostenible
y buscar gestiones de sostenibilidad. A ver, hasta aquí, pues bueno, tenemos el modelo de utilidad que presentamos en el ESER, que tiene que ver con la administración de la educación basado en la gestión escolar, el desarrollo universitario, participar dentro del capitalismo académico, generar competencias digitales y que ayuden a la gestión educativa dentro de contextos educativos emergentes. Es por eso que la pedagogía crítica genera líderes a través del aprendizaje cooperativo, la evaluación como un proceso fundamental y las características personales y actitudinales van a ser esenciales para fortalecer el rol docente, puedan incorporarse en la investigación y puedan desarrollar innovación metodológica desde la didáctica. Y ahí la importancia de la relación de la ciencia con la sociedad. Estas corporaciones tecnológicas deben incorporar a los docentes y contextualizar, en este caso, los contenidos y generar un vínculo de acción humana y del conocimiento, generar intercambio de conocimientos, desarrollar flujos, modos de difusión del conocimiento y generar comunicación pública de la ciencia para que todos tengan acceso a ese conocimiento. Y bueno, la gobernanza anticipatoria se da desde los usuarios, desde los docentes, a través del capital simbólico, la movilización del conocimiento y la transformación del conocimiento para obtener una utilidad social desde la práctica docente, generar intermediación, asesoramiento científico, desarrollar prácticas sociales y procesos de producción y transferencia del conocimiento científico y tecnológico. Bueno, ante todo esto, pues vamos a platicar cuáles son las tendencias de la educación superior en Europa. Ya les he comentado a través de la malla algunos elementos importantes de los estudios, pero lo cierto es que el conocimiento es globalizado y que este ha sido un eje central para la creación y difusión del conocimiento. Los procesos de internacionalización están ayudando a la movilidad y la colaboración entre universidades. Esto significa que los programas de apoyo tienen como requisito el incorporar a 3 universidades para poder generar, en este caso, poder generar investigación. La sustentabilidad de los campus tiene que ver con salir a las áreas verdes, generar las experiencias educativas en los territorios y cuidar del entorno. Y la investigación educativa, pues obviamente está situada en la resiliencia y en la esperanza ante los desafíos globales para generar espacios inclusivos y equitativos. Los retos de la educación superior en Europa, pues es la gobernanza que se tiene que hacer del conocimiento y el control corporativo que están tomando las empresas como HP, Microsoft, todas estas empresas tecnológicas que ahora se vuelven parte relevante en la educación y que es necesario que tomen en cuenta a los docentes y centrar el conocimiento. Y bueno, también los aspectos de la cuantificación y la performatividad, o sea que hay una creciente presión en el desempeño académico y que las investigaciones tienen que generarse desde aspectos también cuantitativos, aunque tengamos para tener una profundidad investigativa y no afectar la calidad y la diversidad de la educación. Y bueno, otro elemento muy relevante es fortalecer la identidad docente y el desarrollo profesional. Las universidades tienen que retener y fortalecer la identidad profesional. Los desafíos, pues adaptarse a la globalización, generar mayor inclusión y equidad, mejorar la innovación en métodos de enseñanza. Esto tiene que ver con el uso de recursos didácticos
estamos viendo aquí cómo las artes están ayudando a los entornos educativos a generar recursos innovadores. En un caso específico que se presentó en el Congreso, abordaban el uso del cómic como herramienta de divulgación de conocimientos científicos y el diseño de cómic eh, tiene una ventaja para poder llevar a poblaciones que van a tomar una decisión de qué estudiar y a través de estos mensajes, a través de este material, poder incidir en la toma de decisión. Otro elemento importante del uso de las artes es, por ejemplo, el uso de el teatro, el uso de la música para poder también enseñar temáticas enfocadas en diferentes áreas científicas. Y bueno, también uno de los desafíos es que los métodos cualitativos siguen y requieren de validez y confiabilidad, porque pareciera que el aspecto de asumir un método cualitativo como válido puede generarse desde un imaginario, desde un pensamiento ilusorio o creativo, y bueno, eso genera en este caso reservas del conocimiento científico. Y entonces todos estos grupos de profesores internacionales que están pensando en cómo validar y generar confianza en la investigación cualitativa y bueno, sumarse a esos desafíos del entorno positivista, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí tenemos todo el entorno internacional europeo referente a lo que se está investigando, a lo que se está generando y de las tres áreas de importancia, que es la intervención educativa, que es la indagación narrativa y este enfoque basado en los avances o la progresión del aprendizaje. Por eso llegamos a este punto que tiene que ver cómo se genera esta progresión, estos avances en competencias docentes a través de dos momentos importantes en la intervención de la asignatura Gestión Ágil y Activa con métodos cualitativos en el año 2023 y el año 2024. Para eso tendríamos que hablar de la educación culturalmente receptiva, que bueno, esto tiene que ver con que el sistema educativo debe actuar en un sentido ante la diversidad cultural que se puede presentar en el salón de clases y que ese enfoque permita desde la diversidad de necesidades o de intereses generar una formación que permita un aprendizaje significativo. Y ahí la educación culturalmente receptiva es desde el docente tener la recepción de las necesidades, poder identificar lo que las aulas requieren y así poder gestionar desde la diversidad las conceptualizaciones y el desarrollo de las diferentes esferas educativas y sociales. Y ahí surge una técnica que nos permite identificar esa diversidad en los diferentes niveles, que tiene que ver fondos de conocimiento a través de las pedagogías que puede utilizar el docente en el aula, los fondos de identidad que pueden tener los estudiantes y a la vez el docente, y con ello poder generar una dimensión pedagógica donde el docente dentro del aula pueda trabajar los fondos de conocimiento y generar un aprendizaje para fortalecer los fondos de identidad. Esto pues lo hemos vivido a través de la asignatura de gestión ágil con métodos educativos. Y aquí está la clasificación de la educación culturalmente receptiva a través de los fondos. El fondo geográfico de la identidad, que va a depender del espacio geográfico en la que se genera la práctica educativa. El fondo social de identidad,
que tiene que ver el vínculo que tiene el rol el docente con la comunidad educativa y los vínculos sociales que genera dentro de ese contexto geográfico. Los fondos culturales de identidad, que son todos los elementos simbólicos que rodean a la escuela, y las prácticas de identidad, que pueden ser aspectos basadas en cómo las actividades fortalecen la identidad del docente, y los fondos institucionales de identidad, que sirven para entender cómo funciona la estructura educativa y cómo esa estructura configura la conducta y el entorno de la escuela o del colegio o de la organización. Hay influencias fundamentales que hablan de esta educación desde la parte evaluativa. Esto se ha venido haciendo desde años anteriores, desde 1920, que inicia Charters, hasta el 2025. Y la evolución de la evaluación responsiva pues se ha venido generando a lo largo del tiempo. Y solo para retomar algunos marcos teóricos, pues tenemos el de Charters, que es uno de los iniciadores de este ámbito basado en el análisis de tarea para elaboración de un currículo, y es determinar cuáles son los objetivos más importantes de la educación. Analizar los objetivos y continuar a través de diferentes niveles de evaluación, jerarquizar las actividades que tienen mayor importancia para alcanzar esas metas o esos objetivos, seleccionar las actividades de mayor relevancia, recolectar, y aquí hay algo muy importante, recolectar las experiencias derivadas de esas actividades. Y cuando hablamos de recolección, estamos identificando de la labor que el docente tiene que generar al obtener información de su propia práctica, y ordenar los materiales de instrucción que permita, en este caso, desde una perspectiva psicológica, entender la comprensión tanto didáctica de los materiales como del aspecto del aprendizaje a través del ámbito cognitivo, ¿verdad? Otro elemento es lo que Edward Schuckman nos permite comprender en el modelo de la evaluación, y este modelo de evaluación, que se da en 6 grandes fases, nos ayudan a identificar los aspectos en este caso, los aspectos, tendría que ser en este caso, de los aspectos de la conformación del currículum y los objetivos. O sea, qué es lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, cómo eso que vamos a enseñar se va a volver en una meta que conduzca a una competencia, a una habilidad, cómo vamos a valorar todo el efecto operativo de nuestra estructura. Y bueno, Schumann menciona 2 elementos muy importantes que pueden suceder en todo este proceso. Primero, que el programa pueda fallar porque al momento de incorporar actividades pueda haber un entorno no propicio. O 2, que el programa educativo no tenga una consistencia teórica que permita generar una estructura adecuada a las necesidades del educando, ¿no? Carlos Weiss menciona que los aspectos de la evaluación va a estar incorporado en 2 teorías importantes, que es la teoría de la implementación y la teoría programática. Llegamos luego a Tyler, que también nos enfoca un modelo de evaluación que inicia con hacernos la pregunta de qué fines se desea alcanzar o qué fines desea alcanzar la escuela, identificar las experiencias educativas que puedan ofertar posibilidades, y también organizar de manera eficaz todas esas experiencias para comprobar y identificar si los objetivos se han alcanzado. Y bueno, llegamos a uno de los pioneros en el ámbito de la evaluación educacional, y esta nos da una perspectiva cuantitativa, que es
Pues desde primero hablar con los participantes, las autoridades, las audiencias en donde incide ese programa educativo, identificar cuáles serían los límites del programa, conocer cuáles son las actividades del programa, descubrir sus propósitos, conceptualizar cuáles son los productos que emergen de ese programa y cuáles son los problemas que soluciona el programa, identificar y seleccionar a los observadores, los jueces o los instrumentos que van a permitir evaluar el programa y preparar presentaciones gráficas y estudios de caso que den que permitan identificar los resultados de ese programa para las audiencias. Bueno, aquí hay un esquema de la evaluación comprensiva y cómo a través de los fondos de conocimiento, las prácticas de identidad, los fondos institucionales de identidad pueden ser una fuente importante de información a la hora de recolectar cuál es el contexto, cuál es el criterio que se pretende evaluar, cuáles son las etapas en las que se evalúan, cuáles son las estrategias, cuándo hay que evaluar y cuáles son los logros que se esperan. Y aquí, pues obviamente se pone o se introduce estos fondos de conocimiento que nos ayudan a identificar la co-construcción del conocimiento y profundizarlo, reconocer cómo desde los fondos del conocimiento vamos a poder identificar la relación que existe entre la comunidad educativa, las áreas del hogar, la familia y los aspectos de la cultura juvenil y popular. También es importante identificar dentro del fondo, de estos fondos de conocimiento, cómo la relación familia y comunidad se genera en el ambiente educativo y cómo en el proceso de transformación el docente puede ayudar a ser un agente de cambio dentro y fuera del aula. Aquí hay una tabla que nos identifica lo que el docente debe de conocer o lo que entendemos como fondos de conocimiento, que son los conocimientos del deberes, toda la reglamentación en aspecto de leyes, reglamentos, normas que la escuela tiene, el conocimiento de la escuela y la comunidad, o sea, quienes relacionan a la comunidad educativa, cuáles son sus ideologías, su personal, cuál es el conocimiento de la materia que tiene que ver las capacidades del campo, capacidades espaciales, el entorno en la lengua, los diferentes hábitos de estudio, el diseño educativo que tiene que ver con el diseño del curso, la selección, la creación de las actividades, los materiales didácticos, recopilar la información del aprendizaje a través de los datos cualitativos, las habilidades que se gestionan en la clase, las características personales de los estudiantes para mejorar la enseñanza y los conocimientos referente a la profesión para ayudar a colegas, para generar trabajos de proyectos y también, en este caso, contribuir a enriquecer a la profesión docente. Bueno, y hasta aquí tenemos este marco teórico que nos ha permitido identificar el aspecto de la evaluación de un programa, la incorporación de un currículum y los diferentes avances de investigaciones en el área. Es ahora donde vamos a entrar al caso número 1 de la asignatura, de la gestión ágil y activa y ágil con métodos educativos. Para el año 2023, esta asignatura estaba centrada en contenidos, o sea, la importancia fungía en otorgarle al alumno o al estudiante, que en este caso en el contexto son diferentes profesores en diferentes niveles educativos desde el área de especialización de docencia. O sea, los chicos que participan en esta asignatura están estudiando una especialización en docencia dentro del área de posgrado de la universidad. Y entonces la asignatura en el 2023 tenía como función otorgar contenidos. Se generaron acciones de aprendizaje basado en proyectos
basado en el método de la investigación-acción, al incorporar su práctica en un entorno de conocer lo que sucedía e identificar fenómenos. Y desde el compromiso social de la integración de la comunidad educativa al plantel y generar procesos de comunicación pública de la ciencia. Para 2024 se empezó a desarrollar un pensamiento creativo y se generó una estrategia de aula invertida. Esta aula invertida se daba de acuerdo al contexto de la situación del estudiante, basado en la desmotivación, basado en la carga de actividades, basado en el entorno, y se buscaba, en este caso, que desde la gestión educativa se generara una proyección de identidad desde el uso de métodos cualitativos y generar un liderazgo en el docente y de esta manera distribuido de manera colectiva. Esta tabla nos ayuda a identificar el estudio de progresión en dominios específicos. La asignatura está conformada por 10 actividades de aprendizaje. Estas 10 actividades de aprendizaje conllevan diferentes niveles de comprensión. En nuestra tabla podemos ver que el ADA número 1 está enfocada desde un aspecto en indagación, en donde el estudiante encuentra, reconoce, apunta y define temas que tienen que ver con la investigación cualitativa, la investigación-acción y la teoría fundamentada. Las temáticas que de la primera ADA abordan, pues es el uso de plataforma educativa, la importancia de recursos digitales, enfocada a generar habilidades de escritura a través de fichas y la habilidad del elevator pitch a través de la comunicación oral y escrita, ¿verdad? Y bueno, estos dominios se evalúan a través de rúbricas y los productos de salida van desde la definición, las características, los propósitos, los modelos y los procesos que se generan en su propia práctica. En la primera ADA, pues tiene que ver desde el ámbito de el aspecto conceptual, el reconocer, el apuntar. Para la ADA número 2, se descubre, se relaciona, se registra desde su práctica educativa y se identifican las problemáticas a través del árbol de problemas que nos permiten contextualizar el entorno del docente y identificar las problemáticas de aprendizaje que pueden generarse en sus estudiantes para mejorar esos aprendizajes. Y los productos es solo una lista de preguntas de respuestas. Después, en la tercera ADA, vemos que el estudiante a través de la indagación relaciona, clasifica y encuentra a través de una investigación documental, de un diagnóstico y de una tabla de congruencia, su propio proyecto es basado en el diseño de una práctica docente innovadora, solucionando el problema que identificó y obteniendo desde la visión de investigación, en este caso, sus datos, ¿no? Y ahí entonces sus productos van desde fichas narrativas hasta una tabla de congruencia que aborda un programa, un proyecto educativo o un programa educativo. Estos dos elementos son muy importantes. Más a rato voy a especificar. Y bueno, el ADA número 4 va a resolver ejercicios y problemas. Aquí categoriza, diferencia y desarrolla un mapa mental a través de cartografía visual basada en símbolos y estructuras analíticas. En el ADA número 5 diseña, justifica, el ADA 6 organiza, define, y en el ADA 7 genera un aprendizaje cooperativo con sus compañeros para construir el conocimiento a través de un design thinking, a través del learning management y un Scrum, que son tecnologías sociales para la organización de proyectos. Y el aprendizaje cooperativo del ADA 8 tiene que ver con la gestión de datos, que es su programa educativo. Y el ADA 9 y 10, pues es el aprendizaje basado en proyectos, cuando recopila
toda la estructura y la organización de su documento. Este programa se lleva en 62 horas y cada una de las hadas comparte una asignación de hora determinada para generar, en este caso, desde la indagación, desde la resolución de ejercicios y problemas y desde el aprendizaje cooperativo para llegar al aprendizaje basado en proyectos. Son 10 hadas, 64 horas y cada uno de los fragmentos genera una habilidad o una competencia. Aquí vemos la medición de la progresión de su aprendizaje basado en los diferentes niveles de comprensión de la taxonomía de Bloom. Al principio indaga, después empieza a generar definiciones, después empieza a analizar hasta llegar al punto de evaluar todo el trabajo generado en esas 64 horas. Aquí sí lo vemos desde una perspectiva porcentual de qué elementos se genera de acuerdo a cada una de estas elementos de estrategias de enseñanza. Y bueno, la formación integral que tiene que ver con la dimensión social, se generan trabajos colaborativos, se genera retroalimentación en el aula, hay una empatía, hay una percepción de emociones, hay una dimensión valoral o actitudinal en el autoconocimiento de su práctica, en la autorregulación de sus procesos y en la gestión que puede presentar el desarrollo de la asignatura a lo largo del tiempo que se le designa y de generar productividad en la asignatura. Y bueno, la dimensión física es que también salimos del aula, vamos a ambientes ergonómicos, ambientes al aire libre, somos conscientes del territorio, generamos ambientes también virtuales porque utilizamos a la tecnología también y todo esto se basa en un comportamiento a través de la observación en fichas y generar retroalimentación particular en los alumnos. Aquí tenemos una evaluación de la hada, de las 10 hadas, y estas, pues obviamente evaluamos el conocimiento de deber, el conocimiento de la escuela y la comunidad, el diseño educativo basado en recursos, en la didáctica, en la recopilación de la información, en proporcionar información al alumno, en identificar las habilidades que se generan en la clase y las características personales de cada profesor, además de identificar el servicio a la profesión desde el ámbito ético y la colaboración de los colegas. Esto se da cuando se socializa el conocimiento, se socializan las participaciones, podemos identificar la perspectiva y la recepción de los demás participantes. Aquí vemos cómo se evaluó en el último ejercicio de la asignatura, cuál es el enfoque del servicio a la profesión, de las características personales, de las habilidades en clase, de acuerdo a la tabla de valor, en donde 4 pues es excelente, 3 es bueno, 2 es regular y 1 es normal. Y bueno, las posibilidades que ha dado esta asignatura es que desde el ámbito de la acción participativa, pues hemos fortalecido las habilidades en el uso de las tecnologías, hemos abordado a través de un portafolio de evidencias para la edición 2024, en donde se aborda todas las estrategias de arte que nos ayudaron a solventar ese estrés que pueden presentar los profesores. Después, aspectos cognitivos que tiene que haber, desarrollar habilidades en la observación y en el análisis de los datos cualitativos, transformar actitudes y comportamientos, generar aprendizajes de construcción de conocimientos colectivamente y potencializar el desarrollo de los que participan en esas áreas. Y bueno, esto ha generado actitudes críticas, ha buscado el cambio, la transformación en acción de las propias prácticas de los que participan. Y bueno, este es el portafolio de evidencias que tiene acceso de manera gratuita y que nos ayuda a identificar todo el proceso. En ellos vemos los materiales y las temáticas que abordan los
docentes, en este caso estos docentes emergentes en Yucatán, que buscan la motivación, que buscan la pedagogía lúdica para el desarrollo de su interés y el interés que existen por los idiomas como el francés, el inglés, el chino, y esto también influye en la internacionalización y la perspectiva que el docente tiene en Yucatán. Ahora, las características de las competencias en la progresión de competencias que se ha generado en la asignatura, pues tiene que ver en la gradualidad, cómo hemos avanzado en diferentes niveles, la integración de conocimientos del amplio contenido, cómo se ha generado esa combinación de aprendizajes y experiencias en la competencia y la aplicación de los contextos de los diferentes áreas en las que se desarrolla la obtención de habilidades. Y esa evaluación y retroalimentación nos ha permitido evaluar durante y también después de la práctica, porque después de la práctica hemos generado actividades que permiten generar difusión del conocimiento y además ver cómo inciden después de su práctica. Y aquí esa progresión de la competencia es basado en un nivel inicial, donde ellos identifican métodos cualitativos básicos, en un nivel intermedio, donde aplican esos métodos en su investigación con sus aulas, y un nivel avanzado, quienes ya escriben, proyectan y participan dentro de la investigación-acción en contextos reales. Bueno, resultado de esto, de junio a julio 2023, se elaboró un libro que se denomina Expresiones y Relatos de Docentes, Perspectiva de la Pedagogía por Proyectos, que se generó a través de las dos instituciones de educación superior, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División de Ciencias Económico-Administrativas, y la Facultad de Educación desde la Universidad Autónoma de Yucatán. Esta publicación aborda, en este caso, el entorno educativo, y la educación global para la formación docente es toda la estructura didáctica de contenidos que se socializan en la asignatura. Y esta es una publicación internacional que está en los repositorios de la Universidad de Granada y en el repositorio de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estas dos publicaciones buscan a la gestión administrativa a través de la investigación y a través del desarrollo de competencias para el diseño de desarrollo generar competencias para el diseño y desarrollo de experiencias didácticas para el profesorado. Y entonces, desde la visión de Moral Santella de la Universidad de Granada, desde el ámbito didáctico, pudimos identificar cómo la fenomenología hermenéutica de Herschel, la investigación metodológica heurística de Lewin o la indagación-acción participativa de Thomas ha permitido generar materiales para clarificar y organizar los entornos epistémicos, validar o visualizar los conceptos abstractos a través de modelos y figuras que permiten desde el pensamiento visual entender o comprender una complejidad de temas, interactividad y participación a través del uso de los materiales que están en acceso abierto para poder utilizarlos y aplicarlos, y generar estímulos visuales y motivación para profundizar en las prácticas. Y desde la investigación de las expresiones narrativas, pues estamos participando desde la tendencia internacional, que es conocer qué es lo que los docentes hacen y cómo lo gestionan. Y ahí vemos, por ejemplo, el capítulo número 1, que educar para el futuro tiene que ver con una identidad filosófica, también una identidad tecnológica, y que también la ciencia ficción forma parte del entendimiento y del pensamiento científico, y que muchas veces se cohabitan para poder entender y comprender entornos difíciles. Después, esto lo presenta Díaz Sanabria
como su perspectiva en su práctica. Nieves Chablé menciona la importancia de las competencias de interacción oral o de competencias de lengua a través de alumnas universitarias mayas. Ortega Arceo habla de la innovación educativa para la enseñanza de la microbiología desde el bachillerato e implementar concursos como el BioChacatón para poder obtener resultados adecuados y fomentar vocación científica. Ricalde Parada menciona el enfoque de la nutrición pública para la formación en los licenciados de nutrición como una viabilidad en México, y Cancino Gómez va a incidir en el impacto del huerto y esa relación directa con el ámbito natural. Todo esto pues genera un trabajo intelectual de nuevas ideas, de creatividad, de pensamiento crítico, que bueno, a través de los códigos de ética se ha pues generado todo un proceso para compartir estos procesos y generar citas relevantes y descargas de los documentos de manera gratuita. Bueno, hasta aquí pues hemos visto el contexto internacional, el caso de la intervención educativa, los marcos teóricos basados en el currículum y la evaluación, y el marco de la comprensión de la evaluación comprensiva desde la acción pedagógica y los resultados del estudio de caso. Ahora entraré ya en la última parte de mi exposición, que tiene que ver con el modelo teórico desde la investigación-creación, si me lo permite el maestro, porque habíamos quedado a las 12:30, son 12:33, pero solo lo voy a compartir de manera, porque es lo que estamos trabajando para este 2025. No hay problema, Rodolfo, podemos continuar, tenemos tiempo. Muchas gracias, doctor Gabriel. Tenemos aquí entonces toda la estructura de la pregunta que nos hicimos al inicio de nuestra investigación. ¿Qué tipo de factores y dinámicas desarrollan en la práctica pedagógica crítica, pues para generar o que no haya un abandono temprano de la docencia? Y es que hay tres grandes rubros: el impacto de la práctica docente, las propuestas que se generan desde la educación superior y la relación con los enfoques metodológicos. Primero tendríamos que entender que el impacto de la práctica docente tiene que ver con la experiencia y la reflexión que el docente hace de su propia práctica y los beneficios que genera en sus comunidades. Y esto tiene que ver sobre la teoría del aprendizaje experiencial. Además, el aprendizaje colaborativo y social no solo se da con el docente y el alumno, sino que tiene que incorporar la visión de la familia, la visión de la organización y la dirección, y esto tiene que ver entornos culturales o socioculturales, y las habilidades de liderazgo y comunicación que el docente desarrolla dentro de la organización. Bueno, para cada uno de estos rubros se ha elegido una teoría que explica o sustenta cada una de estas características abordadas en la pedagogía crítica. Tenemos como parte principal la enseñanza reflexiva y crítica, y esta se da desde la enseñanza, desde la metodología participativa, el método de investigación-acción, el método de participación-acción es el método que permite generar mayor reflexividad en las prácticas educativas. Aquí cada uno de los elementos de las teorías, y bueno, las propuestas para la educación superior es aplicar metodologías activas y colaborativas que permitan el trabajo interdisciplinario, generar innovación de la evaluación educativa a través de procesos de co-construcción entre docentes y alumnos. Generar inclusión y equidad de la enseñanza significa que no importa que no importa las condiciones de color, las condiciones de color, situación o movilidad social, sino que
todas deben de participar y garantizar que a todos les llegue el conocimiento. El uso de la tecnología en la educación tiene que ver que los entornos virtuales de aprendizaje permitan comunidades interconectadas y la enseñanza reflexiva y crítica que tiene que ver con generar diálogo intercultural, abordar aspectos participativos y resolver problemas. Y bueno, ahí entramos a la identidad docente, que esta identidad docente está situada en Yucatán y esta identidad docente está abordada desde los inicios del siglo XIX y este se da a través de cómo el docente en ese entorno, donde la escuela agrarista o la escuela socialista incorporaba la técnica en el cultivo del campo, pero el dibujo y la ilustración era una de las habilidades que permitía generar un impacto comunicacional en la escuela. Esta práctica la sostuvimos en la Universidad de Zacatecas, en donde a través de una revisión de los repositorios institucionales pudimos identificar elementos de la escuela agrarista, socialista, y cómo a través de la revista Tierra, la revista utiliza la ilustración como medio de divulgación de la gloria yucateca del entorno cultural. Esto basado en la etnografía visual, acción participativa para la construcción de paz, que fue una temática que vimos en el Congreso del Congreso Cualitativo en la Universidad de Champaign, Illinois, y las nuevas prácticas de simultaneidad en el ámbito de la economía de la cultura, la hibridez creativa, la interoperatividad digital y co-creación entre arte y ciencia en la UNAM, en donde vimos la importancia de la facultad del conocimiento a través de la perspectiva de Deleuze, la simbología de Proust, las formas de intuición de la sensibilidad de Manuel Kant y la lógica de sensación de Francis Bacon, que conforman toda la estructura del nuevo sistema educativo basado en este caso, la sensibilidad, el giro narrativo, el giro sensorial. Y en las pedagogías de territorio, cuerpo, espacio y aprendizaje que vimos en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, que tiene que ver con la emoción y la cognición, el uso de aprendizajes basados en el arte y la revalorización de la cultura. Todo esto conlleva desde procesos de investigación, creación, abordamos la investigación, creamos propuestas visuales y socializamos para poder comprender y desarrollar este entorno de investigación, creación en métodos basados en el arte. Y esto pues lo vimos en la red de investigación, creación artística de la Universidad de Guadalajara y la red de posgrados que tuvimos una actividad, la red de posgrados que se generó una actividad en la Facultad de Educación de la Universidad de Yucatán y la Universidad de Guadalajara. Y así llegamos al punto en donde la ilustración permite transmitir conceptos y que estos conceptos históricamente han sido las formas de cómo socializar ideologías políticas, de cómo generar un pensamiento o un lenguaje gráfico y de pensamiento creativo basado en estos elementos artísticos. Esto potencializa las habilidades blandas, desde los valores, la adaptabilidad, la intelectualidad, se busca aspectos de sabiduría y de espiritualidad, porque el arte conforma como un aspecto de un entorno del espíritu, de la inteligencia emocional, el trabajo en equipo y las habilidades interpersonales. Y bueno, hay discusiones en el entorno de la educación superior. Tener en cuenta que la educación superior genera procesos de fast learning y de slow learning, y estos dos
aspectos de la rapidez la rapidez del aprendizaje y la lentitud del aprendizaje, pues prácticamente están enfocadas en la industrialización de la educación superior, de la industrialización de la educación terciaria. Y estos ejes, pues obviamente se enfocan de acuerdo a las autonomías de las instituciones que tienen que ver con la incidencia de políticas de modernización dentro de una época de la modernización y de las preocupaciones y las urgencias y las ansiedades que las instituciones están incorporando en estos aspectos de formar modelos de manera rápida, ágil, y esto pues obviamente se da en la asignatura con métodos ágiles y activos. Y bueno, nuestras conclusiones. Fortalecer la identidad docente está sustentada en la innovación educativa a través de las competencias de la investigación, los procesos de evaluación a través de sus 3 niveles, práctica, programa e institución, se validan a través de las personas. En la nueva ley de educación superior, esto hace que el docente emerja como un requerimiento para la excelencia académica y su relación con pares, o sea, relacionar sus pares es generar la identidad docente y validar sus acciones. El docente debe de trabajar y dentro de ese ámbito respetar las diferentes formas de discernimiento y de conocimiento. El docente debe trabajar en co-creación a través de redes nacionales e internacionales que le permitan generar diálogo de saberes y movilizar técnicas didácticas a través de las tecnologías de aprendizaje y conocimiento y el uso de repositorios institucionales para la comunicación pública de la ciencia. Esto también apoya y favorece el perfil docente y la toma de decisiones desde la administración educativa permitirá el fortalecimiento docente para gestionar desde la conciliación entre la vida laboral y la vida personal. Las instituciones tienen que atraer y retener talento para evaluar su desempeño y desarrollar convocatorias con equidad e inclusión y acceder a proyectos educativos financiables. Estas son algunas de nuestras referencias y pues agradezco la oportunidad que se me brindó en esta sesión para poder exponer el entorno dentro del plan de posgrado, de postdoctorado y poder compartir con ustedes esa progresión de avances en competencias, en didáctica y en esta sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rodolfo Jiménez León por compartir con nosotros toda la trayectoria de los estudios que ha realizado durante la formación que ha recibido. Y bueno, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que los estudiantes nos han estado mandando a través del chat y me voy a permitir leer la primera. Tenemos una primera pregunta que dice: ¿qué recomendaciones haría a los investigadores educativos emergentes que tienen interés de abordar sus proyectos de investigación desde una metodología similar a estos estudios de caso, que tome en cuenta los retos metodológicos y las experiencias de este estudio? ¿Quieres que la vuelva a leer, Rodolfo, o sí Sí, está bien? comprendo la pregunta. Bueno, hacia ese rubro tenemos que tener en cuenta que la innovación es un proceso que tiene que ver la perspectiva personal, profesional y organizacional. Pero desde el punto individual, tú tendrías que identificar cuál es tu pasión como docente, cuál es ese elemento emancipador, cuál es ese elemento diferenciador, cuál es cuál es esa área de interés en donde tu talento como docente emerge y permite desarrollar un potencial. Por ejemplo, en el caso del libro de expresiones docentes,
Carolina aborda el aspecto del habla, el aspecto de la lengua a mujeres mayas. Y ella tiene una relación directa primero con el aspecto cultural de su entorno y segundo tiene una pasión por la lengua maya y el poder generar conocimientos ancestrales. Y entonces su perspectiva docente es ayudar a que las mujeres puedan hablar de manera adecuada a través del lenguaje maya, pero a través también del español. Entonces, se considera que las mujeres son un poco más calladas, pero en este caso, Carolina, en su intervención, se aborda a identificar esas competencias de habla y le permite generar por esa pasión de reservar el aspecto cultural y de tener una presencia que le permita generar, en este caso, innovaciones desde el ámbito de su práctica y relación directa con sus intereses personales. Además, con su práctica, pues ella aumenta prácticamente su valor, su credibilidad y obtiene reconocimiento dentro de esas comunidades y así generando un interés particular. Otro elemento, por ejemplo, que recuerdo muy bien, es cómo podríamos, dentro de las experiencias docentes y aunado a la pregunta de, en este caso, cómo abordar proyectos de investigación educativa, pues tienes que identificar cuál es tu área, cuál es tu nivel educativo, o sea, si estás en qué nivel educativo, cuál es la temática o la materia que estás impartiendo y en base de esa materia, cómo tus alumnos perciben el conocimiento o los contenidos que estás abordando. Por ejemplo, en un caso de la asignatura, vimos, por ejemplo, que la socialización de conceptos de ciencias sociales se generaban a través del uso de memes que usualmente vemos en redes sociales. Y el docente lo que hace es que a través del meme que genera un pensamiento crítico y que pareciera burdo, le permite introducir los conocimientos en ciencias sociales y así poder entender su práctica relacionada con los intereses de sus alumnos y los intereses teóricos de su práctica. Por eso, para innovar educativamente, hacemos investigación educativa de acuerdo a los intereses particulares que tiene el docente. Si su interés particular es mejorar su práctica, o si su interés particular es mejorar procesos de conocimiento, pues ese sería como pues mi recomendación, ¿verdad? Correcto. Gracias, Rodolfo. Tenemos una siguiente pregunta más. Una pregunta dice lo siguiente. Buenas tardes, muy interesante la presentación del día de hoy. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo con su experiencia, ¿qué similitudes y diferencias ha identificado entre lo que se ha encontrado en la literatura y lo que ha podido constatar en la práctica investigativa en nuestro contexto? Muy bien, es importante tener en cuenta que la parte de lo que la literatura dice, en la exposición he podido tener tres momentos importantes. El primero fue el contexto global que nos indican las preocupaciones que se dan en el entorno global y cómo éstas están incidiendo en las diferentes prácticas a nivel internacional. Este es un referente importante porque estamos hablando que es investigación, acción, o sea, y voy a la literatura, obtengo la información teórica y la praxis y la práctica se basa desde una perspectiva de en la problemática real que puede ocurrir en el aula. Y entonces la teoría lo que nos ayuda es a poder explicar el fenómeno y poder darle un contexto o una justificación
a las acciones que el docente pueda emitir o generar. Por eso es muy importante en este caso conocer de la literatura, poder leer de la literatura y cuando vayamos a intervenir, pues tener un referente importante de lo que ya se ha escrito, de lo que se está haciendo y poder solucionar las problemáticas. A mí me pasó algo muy interesante en una de las prácticas. Por ejemplo, hubo una chica que tenía problemas particulares y familiares. Y entonces, al momento de incidir en el aula, su problema, que es un problema familiar, contextual y fuera del aula, se venía y se reflejaba en la práctica. Y eso hacía que que sus demás compañeros rechazaran la actividad, la socialización de contenidos, lo que el docente, en este caso, lo que ya se traía trabajado para el ADA. Y entonces lo que hicimos fue que independientemente de que tenemos una organización o una estructura, una planificación didáctica, tenemos un control basado en 3 tiempos, inicio, desarrollo, conclusión, tenemos los productos que esperamos, tenemos marcados todas las estructuras. Puede que el contexto sea diferente, tanto en el ámbito emocional, que puede generarse en lo que el estudiante o el docente tenga en el ámbito emocional y también en el ámbito climatológico, porque ese es otro elemento importante, por eso entra o se genera relevancia al entorno. En este hecho lo que hicimos fue que para para el segundo momento de la asignatura en el año 2024 y dado los acontecimientos que lo que regía una de las participantes en la asignatura, tuvimos que sacar afuera el aula, o sea, la actividad, y entonces a través del coliderazgo iba yo, el docente en algún momento deja el liderazgo de grupo, se vuelve observador y otorga el liderazgo a cada uno de los participantes a través de dinámicas. Y entonces, a través de ese coliderazgo, pudimos generar un desarrollo a través de dinámicas, a través del uso del territorio, a través del entorno, pudimos generar un aprendizaje significativo a pesar de las problemáticas emocionales que se suscitaban en el aula, porque resulta que entrábamos al aula y había un rechazo de contenido, había un rechazo de actividad, había un rechazo por ese estrés que viven, en este caso, los docentes y más los que estudian una especialización. Trabajan todo el día y luego llegan a la especialización, llegan a la universidad y entonces ya llegan estresados, cansados y si llegan con temáticas un poco difíciles de comprender o que necesitan utilizar un pensamiento crítico, era el momento necesario para poder salir del aula. Y entonces la clase se daba a través de dinámicas y se solventaban los conceptos a través de lo que el entorno necesitaba. Por eso fue importante el portafolio de evidencias, porque en el portafolio de evidencias se recolectaron todas las dinámicas que se hicieron fuera del aula. Ya no era el alumno expone la temática o expone el tema, sino era el alumno y el entorno y la solución de aspectos emocionales y cómo esto se generaba en un diálogo en conjunto. Y entonces todo esto fue formando esa unión de la teoría y la práctica. Y eso fue una relación entre la ciencia, que es la parte científica educativa, y la práctica educativa, ¿no? Que es poner las habilidades docentes en relación al contexto y al entorno.
Por eso me parece que fue muy interesante estos elementos, ¿no? Tenía yo que conocer el fondo de identidad de ese alumno, sabía que ese alumno, esa alumna tenía una relación directa con las artes y que sus temáticas eran basadas en la naturaleza. Pues un día tuvimos que salir, plantar árboles, plantar flores, platicar desde un entorno cercano y desde ahí poder valorar el aspecto teórico, pero sobre todo desde el aspecto narrativo. También teníamos que tener en cuenta que el Fondo de Conocimiento Institucional dictaba que se necesitaban productos para que la práctica fuera exitosa y eso se basaba prácticamente en que todo el desarrollo de la asignatura se va dando de manera de diferentes niveles de logro y esos diferentes niveles de logro se iban obteniendo pues prácticamente desde la obtención de el producto. Ese producto que engloba el conocimiento o el conocimiento que adquiría el alumno. Y entonces para mí era genial que pudiera, que el alumno, en vez de que me entregara un documento con referencias bibliográficas, con conceptos, con tema, me entregara elementos de gráficos, de mapas mentales, de fotografías, que se vuelven los datos cualitativos por los que los investigadores educativos requieren conocer para mejorar sus prácticas. Y entonces se daba un nivel en tres grandes momentos. Lo que vivían los estudiantes en sus prácticas, lo que yo vivía como docente dentro de la práctica y cómo se gestionaba todo ese entorno basado en esos momentos interesantes de práctica y teoría, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Rodolfo por la explicación muy completa con respecto a las preguntas de los estudiantes. Tenemos algunas preguntas más que te vamos a hacer llegar, porque pues obvio no podemos darle lectura a todas las preguntas, pero han habido algunas preguntas muy interesantes que creo que serían bastante importantes que tú pudieras tener acceso a ellas para que en un momento dado pues pueda haber una comunicación entre tú y las personas que estuvieron participando en esta actividad. Voy a permitirme ahora leer la constancia que te vamos a otorgar el día de hoy. Bueno, pues prácticamente siendo la 1 del día, vamos a entregar la constancia de participación al doctor Rodolfo Jiménez León por haber dictado la conferencia Modelo de Progresión en Competencias Docentes, Currículum, Evaluación y Didáctica Internacional, que llevó a cabo el 31 de enero del presente año dentro del marco del Seminario Permanente de Investigación de los Cuerpos Académicos de nuestra Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias, doctor Rodolfo Jiménez León, por la participación que tuvo hoy en nuestro seminario y agradecemos también a todas las personas que se pudieron conectar de otras universidades, estudiantes de posgrado que también participaron a través del chat con sus preguntas y reconociendo mucha de la actividad que el doctor Rodolfo ha compartido con nosotros el día de hoy. Gracias, Rodolfo, de nueva cuenta por estar con nosotros. Te agradecemos mucho. Como siempre, un placer compartir contigo todas las anécdotas, la experiencia de investigación y el trabajo realizado. Gracias a todas las personas que nos acompañaron y buenas tardes a todos.